A ver si algún día nos volvemos youtubers profesionales. ¿Usted siente que tenemos la fibra para ser youtubers profesionales? No, la fibra la tenemos, lo que no tenemos es plata. Ya, ¿sabe cuál es la única forma de ser youtuber profesional? Ponerse unas gafas de tipo Elton John. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Somos los Animales de Radio al aire en la X más Música 103.9 FM con un programa dedicado a lo mejor de 2024 hasta el momento. La semana pasada, cuando arrancó el mes de abril, empezaron todas las publicaciones en diferentes partes del mundo dedicadas al mundo de la música a escoger lo mejor del año. Así que dijimos... Sí, porque no es que los listados de música se hayan movido muchísimo, no, tampoco en los últimos meses. Arranquemos a hacer un repaso por aquellas canciones que han ingresado a nuestra programación en 2024 y llamémoslo lo mejor del año so far, hasta el momento en la X más Música. Ariana Grande, We Can't Be Friends. Ella lanzó álbum en el mes de marzo. Un álbum que se llama Eternal Sunshine, se llevó a Max Martin, le produjo el álbum. De ahí salió un primer sencillo que también dio bastante lora a comienzos de año, Yes and, que está muy basado sonoramente en Vogue de Madonna. Pop alineadito. Claro. Como la formulita con Ariana Grande no tiene pierde. Otra canción importante es Obsessed de Olivia Rodrigo. Hace un par de semanas, Olivia Rodrigo lanzó una versión extendida de su segundo trabajo discográfico llamado Guts y ahí incluyó 5 canciones nuevas. Y esa de la que usted estaba hablando es una de ellas. Es una práctica que se empieza a repetir en la cultura del streaming, que no es nada nueva, no es algo que no se haya hecho en ocasiones anteriores, en especial en la era gloriosa del disco y cuando llegó el DVD también. Sí. Pero es algo que se está aplicando a estas nuevas tecnologías, y es que cuando usted tiene un disco que se lanzó hace ya unos meses y empieza a desvanecerse de la conciencia popular porque empieza una avalancha de discos nuevos que van tapando o enterrando la memoria de la gente que estuvo consumiendo ese disco, usted lo resucita con 2 canciones inéditas que vuelven y le dan vida y aire y también pues streams o reproducciones al artista que está presentando las canciones. Ese fenómeno del deluxe o el extended ha sido, creo que, muy detonado en la era de streaming, como decía usted, hacia acá en este siglo, por artistas como Taylor Swift, como Dua Lipa. Dua Lipa sí que le sacó jugo, por ejemplo, al Future Nostalgia. Sacó como 4 versiones distintas de ese álbum. Ha sucedido más recientemente, mucho más fuerte, esa tendencia de aprovechar y coger eso que sobró y que no hizo parte del álbum originalmente y guardarlo para volver y relanzarlo, ¿no? Más canciones nuevas en la X más Música 103.9 FM, canciones que van llegando a nuestra programación. Una de ellas, Too Sweet, de Hozier, que estuvo en Bogotá hace un par de semanas y que se hizo un show excepcional en el Festival Stereo Picnic, y a quien no teníamos en la programación desde que tuvo su gran éxito Take Me to Church hace 10 años. Estamos hablando de más de una década en la que le perdimos básicamente el rastro a Hozier, y no es que él no haya estado por ahí de todas formas, pero nunca tuvo un éxito como contundente. De acuerdo. O sea, Take Me to Church fue tan grande en su momento que alcanzó a durar varios años muy fuerte en programaciones de radio, no solo acá, sino en el mundo entero. Claro, se volvió un top 40 hit que cada vez hay menos, Uribe DJ. Sí, ¿no? Cada vez tenemos menos éxitos consolidados de radio. Sí. Eso es un hecho. No es que no queramos poner la música de un artista como Hozier o los estemos ignorando o discriminándolos, sino que en muchas ocasiones, como usted bien lo dice, una canción puede ser muy buena, pero no alcanza ese estatus que alcanzaron canciones en otras épocas porque el gusto está tan segmentado y tan reventado por todas partes que lo que usted cree que es una gran canción termina siendo un éxito de nicho. No fue ese el caso con Take Me to Church. Take Me to Church sí fue una canción exitosa de radio, globalmente conocida en el mundo del anglo, pero como usted bien dice, desde esa época no tenía una canción de esa naturaleza. Y él lo sabe, porque si usted se fija, y como lo hablábamos al comienzo, es
un momento en el que los listados no se mueven mucho, no hay muchas canciones que estén marcando una diferencia, y por eso Hozier dijo, yo voy a sacar solo un EP, y eso fue lo que hizo, sacó un EP, son 4 canciones, se llaman Heard, y ahí es donde viene esa canción llamada Too Sweet. Más canciones nuevas en lo mejor del año so far en la X Más Música. Estas son algunas de las adiciones que Uribe DJ ha ido haciendo a la programación de la X Más Música en la medida en que ha ido avanzando el año, y una de ellas es Dasha. Esta canción se llama Austin, y yo le comenté a usted que es de esas últimas cosas que yo creo que después de la amarga pelea que hay ahora entre Universal Music Group y TikTok, se quedaron en la plataforma de TikTok y se volvieron virales. Obviamente. ¿Y eso pasa por qué? ¿Por distribución? Por derechos. Porque son distintas distribuidoras y no necesariamente la disquera como tal la sombrilla grande, ¿o sí, qué? Expliquemos un poquito qué fue lo que sucedió a comienzos del año y que se veía venir desde hacía un buen rato, porque no es una historia nueva. Esto comenzó con la presidencia de Universal Music Group, con Lucian Grange, quien hace más o menos unos 2 o 3 años había dicho que TikTok estaba haciendo mucho más dinero que las disqueras de la explotación de la música que estaba sucediendo en esa plataforma, y que había que sentarse a renegociar las condiciones de ese contrato que se tiene de licenciamiento de esas canciones para que los usuarios las utilicen. Finalmente, ese contrato que tenían vigente culminó a comienzos de 2024, y Universal Music, quien es dueña de alrededor de 3 millones de canciones, como las oye usted aquí en la X Más Música, decidió retirar la música. Entonces se fueron 7 millones de canciones, entre 7 y 8 millones de canciones de la plataforma de TikTok que le pertenecen, ya sea por cuestiones de derecho de autor, por cuestiones de derecho fonográfico, a Universal Music Group, lo cual deja un grupo muy pequeño de actores y de protagonistas en el mundo fonográfico y de derechos, trabajando las canciones que se pueden pegar a través de TikTok, y algunas de ellas están dentro de nuestra programación. Una de ellas, pues esta canción que se llama Austin de Dasha, que seguramente le pertenece o a Warner o a Sony, porque al final esas son las 3 grandes disqueras del mundo. Le pertenece a Warner, y me sorprendió muchísimo cómo aparece de un momento a otro con todo el boom del que hablamos también en algún momento del country pop, gracias a la plataforma TikTok, porque ella sube un video haciendo el famoso line dancing. Kesha la vi alguna vez hace años también haciendo algo muy parecido, ¿no? Ahora que usted menciona Kesha, me llama mucho la atención el caso de Dasha. Dasha, Kesha, sí. Y mire, si usted se pone a mirar, es como un relevo de la industria de lo que fue el fenómeno de Kesha hace 20 años. Claro. Pero déjeme, le agrego otro punto. Claro que sí, pero por favor, Alejandro, más faltaba. Dasha, Kesha, TikTok. Tiene todas las características. Dasha es una nueva Kesha, pero está pegada en TikTok, la canción de Kesha. End of Beginning es otra de esas canciones que van entrando a llenar el espacio que deja vacío Universal Music, ¿no? Sí. En TikTok. Joe es parte de esas pocas cosas que se han hecho virales porque tienen los derechos y pueden utilizarlas los usuarios de TikTok. Además, pues porque tiene otro punto a su favor, y es que Joe no es ningún desconocido. Él es Joe Keery, el actor de Stranger Things. Pues obviamente, siendo él un actor famoso, pues le ayuda muchísimo, ¿no? Otra canción importante que ha aparecido en nuestro radar es Beautiful Things de Benson Boone. De Benson Boone no sabíamos nada, pero cuando llegó Beautiful Things a nuestro radar, nos dimos cuenta que había estado en un concurso de talento, que creo que había sido descartado. No, él se fue. Él decidió irse. Okay. Eso creo que era American Idol, si no estoy mal, y él decidió, esto no es lo mío, me voy. ¿Qué canción que es Beautiful Things? Y esta también hace parte de los pocos fenómenos que de TikTok han brincado a Spotify y posteriormente a la radio. Me encanta la letra de la canción. Es una canción espiritual que siento que tiene una serie de elementos con los que todos nos podemos identificar post pandemia. Benson Boone tiene 21 años. Sí, un amigo me decía en estos días, óigame,
esa canción gospel que ustedes ponen en la X, y dije, ¿cuál canción gospel? Pero sí, esta de Benson Boone. Y yo me quedé y dije, pues sí, sabe que sí tiene mucho elemento gospel, siendo una canción de folk. Su esencia, como lo decía usted, pues es como medio una plegaria, ¿no? Es una oración. Sí. Es una oración a Dios, además, que me llama mucho la atención porque en esta era en la que estamos depositando nuestra fe, o da la impresión de que el ser humano ha empezado a diversificar, en particular en Occidente, sus creencias espirituales, llevándolos incluso a un plano más terrenal. Una persona de 21 años empieza a regresar al lugar de partida de toda espiritualidad occidental, y es agradecer a Dios, de quien se ha hablado bastante mal en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Ese Dios de los cristianos. Y eso es lo que más me cautiva de la canción, el hecho de que en un momento en el que sentimos que la sexualización de la música está alcanzando unos niveles ya inimaginables, porque el reggaetón solo habla de eso, porque el urbano solamente habla de eso, y durante 25 años hemos visto la explotación de la sexualización como un motivo prioritario de la música pop. Llegue un tipo de 21 años a hablar de valores que la gente ya no convive, la gente ya no cree en esas cosas. La letra de la canción me asombra mucho, porque él está hablando de un amor que siente por una chica que está con él en algún paseo con la familia, y él está con el papá y con la mamá, y han pasado unos años terribles, que son los años de la pandemia. Entonces él está como reflexionando sobre lo difícil que han sido los meses previos, que uno podría equiparar a años, los años de los encierros, los años de las cuarentenas, y luego cómo de repente esta chica puede habitar en zonas comunes con el papá incluso y con la mamá, incluso dormir con Benson Boone, con su novio, en esa misma casa, lo cual lo lleva a pensar que hay que agradecer por la presencia tanto de su chica como por el hecho de que le cae bien a los papás y de que se puede quedar a dormir en la casa de él. Y empieza él a pedirle a Dios que no se la quite, que no le quite la familia. Me parece... Hay dos cosas que me parecen importantes. Una es que en un momento en el que las letras de las canciones no significan nada para nadie, aparezcan canciones como esa, ¿no? Que finalmente entregan un mensaje claro y contundente por encima. Creo que Beautiful Things es una de esas canciones cuya composición es mucho más poderosa que la música. Sí, aunque fíjese que hay cómo equilibrar las dos cosas, porque si usted se sienta a oír la letra con cuidado y va dejándose llevar por la música, encontrará que la conexión es perfecta y le da ese poder espiritual o gospel que mencionaba su amigo. Entonces, puede no ser una canción de gospel en realidad. Yo siento que es una canción de folk, y que ese folk country, igual lo hemos venido hablando hace mucho rato en Animales de Radio, está muy pegado, está de regreso el cantautor como esta figura importante en una era en que tenemos a un artista como Beyoncé con 150 participantes en un disco. Es asombroso que haya un cantante con una guitarra produciendo una de las mejores canciones del año. Lo otro que me parece supremamente interesante es cómo, si se da cuenta, hasta este momento en todo lo que hemos hablado y las canciones de las que hemos hablado, todas han crecido gracias a TikTok. Fenómeno totalmente atípico a lo que la industria venía acostumbrada, que era, ¿no? Había como grandes curadores de esa música como Billboard, por ejemplo, y de ahí se pegaba la radio, se pegaban una cantidad de cosas. Ahora TikTok es el rey, y de ahí incluso los mismos listados, la misma Billboard se pega de las tendencias y de lo que está sucediendo en esas redes sociales. También puede estar pasando que la prohibición de Universal Music de utilizar sus canciones haga
que canciones como esta, que dan la impresión de ser pequeñas, grandes canciones, terminen siendo gigantescas, porque, como dicen por ahí, la naturaleza aborrece el vacío, y ese vacío de Universal Music lo han llenado canciones como las que hemos reseñado hoy y que hacen parte de aquellas que están libres en TikTok. Entonces, Beautiful Things, para mí, la canción de 2024, la canción de este año, por lo menos en la radio. Teddy Swims, Lose Control. Usted decía anteriormente que para usted Benson Boone y Beautiful Things era la canción del año. Para mí es esta, Lose Control de Teddy Swims. La potencia, la vocalidad de este artista que es supremamente joven. ¿Cuántos años tiene? 30, 32. 30, es un pelado, es un peladito, tiene 30 años. El año pasado para mí no existía Teddy Swims. Aparece de un momento a otro y llega a los primeros lugares, porque creo que la de Teddy Swims sí llegó al primer lugar. Benson Boone alcanzó a llegar al número 2 en Billboard. Pero Teddy Swims sí llegó al número 1 con esta Lose Control, que es una canción que sigue teniendo muchos de esos elementos, un poco de folk. Esta tiene un poco de R&B en su construcción. Así es. Entonces, a mí lo que más me mueve de Teddy Swims es su interpretación. La fuerza que tiene la voz de Teddy Swims, a mí esa canción así como le llega a usted al alma la letra de Beautiful Things, a mí la voz de Teddy Swims me permea por completo. O sea, siento que me llega y me mueve por dentro. Es una voz supremamente potente. Sí, Lose Control es un fenómeno muy similar al de Benson Boone, porque nuevamente estamos hablando del poder de un cantautor que en los últimos meses hemos visto que reaparece en los listados gracias a la fuerza que ha cogido el country en los últimos 12 meses con grandes discos y artistas y representantes como Zach Bryan, Morgan Wallen, como Casey Musgraves. Y su aparición en los listados de popularidad ha despertado una inquietud bien interesante en los artistas de pop que se han ido apropiando de ese género, además de que han venido acompañándose y un poco como apalancándose en fenómenos que habían tenido lugar 3 décadas atrás, como el fenómeno de Fast Car, que cuando llega a manos del artista Luke Combs va abriendo esas posibilidades para que artistas como Swims y como Boone aparezcan en esos listados tan arriba. Es decir, Fast Car vuelve y abre un camino para un montón de gente que uno pensaba que no se iba a volver a poner de moda porque lo urbano está tan pegado que uno dice: se acabó el cantautor, la era del cantautor ha terminado. Y eso quizás sea cierto, pero hay algo que pasa además con Teddy Swims que me gusta muchísimo y que se lo mencionaba antes de que usted me contara que es su canción favorita de este año, y es que el trabajo que ha hecho Swims en YouTube en los últimos 4 años, y en particular su tarea de cultivo de canciones y de fanáticos a través de YouTube, fue impecable. Él empezó haciendo covers de otros artistas en YouTube, ¿no? Así es, él comenzó haciendo covers de otros artistas en YouTube, como Luke Combs hizo Fast Car, una figura o una estrategia que yo creo que nunca va a fallar para un artista emergente. Siempre encontrar una canción con la que se identifique que sea de alguien más y publicarla con unos estándares altos de calidad siempre va a darle una visibilidad que muy probablemente sus canciones originales no le van a dar. Y en la mitad de esa conversación que se está teniendo alrededor de compositores y grandes intérpretes con propósitos musicales que van más allá de la autoría, está el compositor todavía como esta figura esencial que, además, al ser productor, se convierte en una parte esencial del pop anglo como lo entendemos hoy, y no hay un mejor representante de eso que Jack Antonoff. Bueno, pues es que estamos hablando de quien le hizo prácticamente la carrera a Taylor Swift en los últimos años, ¿no? Como productor, como compositor, pero quien aparte tiene también su banda. Él hizo parte de Fun,
¿Se acuerda la banda Claro. Fun? Ese fue su primer Grammy. Que fue parte, pues, y ha sido parte del ADN de la radio desde la década pasada, ¿no? Con ese álbum Some Nights. Y Que es todo escrito y producido por él. correcto. Pero tiene ahora un proyecto llamado Bleachers, en el que también aprovecha y explora una cantidad de cosas que seguramente dirá como, bueno, a mí me hubiera gustado hacer esto con Taylor Swift, pero no se pudo, entonces lo voy a hacer con Bleachers, ¿no? Y ese álbum nuevo me gusta mucho porque tiene una dosis de nostalgia musical muy grande. Es cierto. Lo hemos hablado, una canción como Modern Girls, por ejemplo, que usted la oye y siente que está oyendo a Billy Joel, a Bruce Springsteen, a una cantidad de hasta Bowie, lo siente usted ahí en esa canción. Claro. Entonces, China Girl y Modern Love. Correcto. No había caído en cuenta de eso. Exactamente, para Bacano. allá iba. Uno agradece mucho escuchar algo como Bleachers y su álbum nuevo en estas épocas, no sé si sea la vejez o simplemente que uno desde este lado de la apreciación de la música, uno valora mucho esas cosas en un momento en el que pues a la gente la música es más un commodity y una compañía que realmente algo que trascienda en sus vidas como en algún momento lo pudo ser para nosotros, ¿no? Hace un par de décadas. Estamos de acuerdo totalmente. Creo que Modern Girl de Bleachers hace precisamente eso, devolvernos a un lugar en el tiempo en que la música significaba mucho más que un sonido de fondo para hacer cardio o para bailar y ganar likes. Sí, o para sonorizar un restaurante. Correcto. ¿No? Para nosotros la música significó lo que para Jack Antonoff significa tener un grupo como Bleachers. Hay cosas que me gustan mucho del proyecto de Antonoff como solista y es que su mirada del pasado no solamente se concentra en este disco donde evidentemente es muy visible si usted quiere oír el disco completo, sino que en discos anteriores Antonoff ha acudido a sus héroes más preciados de música sin importar dónde se encuentren estos, en qué sector de la música. Y el primer disco que hizo con Bleachers, donde estaba una canción muy grande que nosotros dejamos pasar curiosamente en ese momento, que se llamó I Wanna Get Better y que nunca pusimos en programación porque no nos convenció tanto, es producido por Vince Clarke. El Erasure. Claro. Ese personaje está en la primera grabación que hizo Antonoff después de haber hecho Fun y posteriormente aparece ya como productor del disco Norman fucking Rockwell de Lana del Rey y ya después arranca a trabajar con Taylor Swift donde se vuelve verdaderamente famoso. Pero sí, sin duda Modern Girl de Bleachers es una de esas canciones que representan lo mejor del año para nosotros en la X más música. Otra que puede ser una fácil contendora a ocupar el primer lugar cuando cierre este año en 2024 de Noah Kahan, Stick Season. A él lo ficharon los Milky Chance, empezó a montar canciones en YouTube y empezó a repartir contenido, en este caso sí de cosas suyas. Y llega el gran momento para él, que es el lanzamiento del Stick Season, que creo que es como su tercer álbum ya, y vuelve y entra dentro de esa colada de artistas que están metidos en el folk, en el country, y su relación con el pop. Artistas muy jóvenes que son como esa nueva camada de ese género tan tradicional en los Estados Unidos, pero que inevitablemente, al igual que muchos otros géneros, va dejando a sus grandes estrellas ya descansar y reposar, y va cambiando para evolucionar con estas nuevas figuras. Sí, con Noah Kahan me pasó una cosa interesante y fue que el día que los Mumford & Sons se presentaban el año pasado en el Festival Austin City Limits en Texas, al que tuve la oportunidad de asistir con mi esposa, la mayoría de la gente que estaba en ese festival esa tarde fue a ver a Noah Kahan. O sea, había por lo menos 75,000 personas viendo a Noah Kahan. Claro, lo que pasa es que pues en nuestro territorio, en Colombia, Suramérica, existe una barrera bien complicada también como para
acercarse o entender esos fenómenos, ¿no? De acuerdo. Que para allá son muy familiares. Sí. Para nosotros son absolutamente desconocidos y extraterrestres. Sí, es muy difícil y es muy interesante que haya sucedido esto con Stick Season, ¿no? Y que haya sucedido con Dial Trunk. Ahora, lo de Dial Trunk sí lo podemos poner dentro de un lugar como que podemos adjudicárselo a Post Malone, ¿no? Claro, la colaboración le dio un aire mucho más cercano, más pop a ese sonido country